Les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos a una sesión más de lengua materna de primer grado de secundaria. Antes de comenzar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que cubra nariz y boca, y guardar y pedir la sana distancia. Para guiar nuestra sesión se encuentra con nosotros el profesor Eric. Bienvenido, profesor. Gracias, Enrique. Soy el profesor Eric Ruiz Ezástiga y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Aprende en Casa. En esta ocasión será importante mencionar que no se vale quedarse con la duda. Con esto nos referimos a solicitar información o respuestas en una exposición cuando sea el momento de hacerlo, ya que deben tener en cuenta que exponer no solamente es ver y escuchar, sino entender el tema. Y al final resolver todas aquellas dudas que se tengan respecto al mismo. En otros momentos de su vida escolar han trabajado sobre cómo presentar la exposición de un tema. Sin embargo, durante esta sesión nos vamos a colocar de otro lado, no como expositores, sino como público o audiencia, y trabajaremos sobre cómo solicitar información o respuestas en una exposición. Esto nos va a permitir entender cómo se realiza una escucha activa y atenta y cómo podemos contribuir con la síntesis de lo escuchado al conocimiento propio y del resto de nuestros compañeros. Eso suena interesante, profesor. Se refiere a que trabajaremos cómo estar atentos a lo que se dice en una exposición, así como tomar algunas notas e identificar todas aquellas dudas que vayamos teniendo para hacer las preguntas pertinentes al finalizar la exposición. ¿No es así? Así es, Enrique. Por lo tanto, las alumnas y los alumnos deben poner mucha atención a esta sesión. Para dar continuidad a nuestro trabajo, en esta sesión les recuerdo los materiales que van a necesitar. Libreta de apuntes, lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto de lengua materna. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento. Así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Enrique, ¿alguna vez tuviste que participar en una exposición en la escuela? Ay, por supuesto que sí, profesor. ¿Quién no se ha enfrentado a esa práctica? Y dime, después de que expusiste sobre tu tema, ¿qué fue lo que complementó tu exposición? Bueno, el momento que se destinaba a las preguntas del público, en este caso, mis compañeros de clase, y también en algunas ocasiones de parte de mi maestra o maestro. Exactamente. Las preguntas que surgen en una exposición son de suma importancia para el tema expuesto. Esta vez nos enfocaremos en el papel que uno puede asumir como público en la recta final de una exposición para hacer preguntas. Es verdad. Después de la exposición del tema, viene la ronda de preguntas por parte de la audiencia, lo que permite extraer todo lo posible sobre ese tema. Aunque a veces, y bueno, lo digo por experiencia propia, no pregunto por temor a que pueda parecer una pregunta tonta, simple o incluso obvia. Incluso he temido preguntar sobre algo que para los demás quizá quedó muy claro. Le diste al clavo. Justo sobre eso vamos a hablar en este contenido. Y tomando en cuenta la experiencia que nos contaste, quiero comenzar con un viejo proverbio. Quien hace una pregunta es ignorante 5 minutos. Quien no la hace será ignorante siempre. ¡Wow! Muy bien, profesor. Pues manos a la obra. Antes de seguir, quisiera hacerle unas preguntas. ¿Puedo? Adelante, no te quedes con la duda. ¿Cómo puedo hacer una pregunta al término de una exposición? ¿Qué elementos debo considerar para preguntar? ¿Puedo preguntar todo lo que yo quiera? ¿Y qué pasa si al momento de hacer una pregunta no me es resuelta por el expositor? Para comenzar, reflexionemos a partir de las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante preguntar? ¿Qué debemos considerar para formular una pregunta? ¿Cómo saber si nuestra pregunta ha sido totalmente contestada? ¿Qué podemos tomar en cuenta para evitar formular preguntas equívocas
o desacertadas? Bueno, definitivamente creo que es muy importante que como audiencia sepamos qué preguntar y cuándo. Así es, Enrique. Ahora contestemos la primera pregunta. ¿Por qué es importante preguntar? Cuando alguien cuestiona al ponente, lo hace por dos razones. Uno, para resolver una duda o aclarar algún aspecto. Dos, para profundizar más sobre el tema porque le ha interesado. Para comprender mejor lo anterior, veamos el siguiente esquema. Como pueden apreciar, se pregunta para aclarar dudas. Por lo tanto, si es que llegan a existir dudas de manera general sobre un dato que se mencionó en la exposición, es importante preguntar para así obtener del ponente una explicación desde otra perspectiva y con nuevos ejemplos. Por otro lado, se puede preguntar también para profundizar sobre el tema, por si hubo algo que se mencionó que llamó nuestra atención y sobre lo cual querríamos saber más. ¿Dónde encontrar más información? ¿Qué otros aspectos existen de ello? Etcétera. Muy interesante. Entonces, puedo preguntar tanto si no entendí algo como si lo entendí y llamó mi atención y quiero saber más. Efectivamente. Sigamos entonces. ¿Qué debemos considerar para formular una pregunta? Profesor, ahora sí me dejó pensando. ¿Qué hay que considerar? Quizá de aquí provenga el miedo a preguntar. Hay que tomar algo en cuenta. No hay preguntas malas. Quizá existan unas más claras que otras. Y tomemos un dicho. Hacer las preguntas correctas requiere de tanta habilidad como dar las respuestas correctas. Esto que estamos analizando está enfocado a que nosotros como audiencia formulemos la pregunta más adecuada para conseguir la respuesta más pertinente. ¿Qué debemos considerar? Apuntar algún concepto, palabra o definición que no escuchamos, atendimos o que no nos quedó claro durante la exposición. Es normal que en una presentación como audiencia se nos vayan ciertas cosas, ya sea por distracción, porque estamos enfocados en algo específico o simplemente porque no entendimos la forma de exponer del ponente. Vaya, qué interesante lo que nos está compartiendo, ¿no? Ahora, ¿cómo saber si nuestra pregunta ha sido totalmente contestada? Cuando se ha disipado toda duda. Bueno, es lo que se me ocurre. En efecto, esa sería la respuesta lógica. Pero hay que tomar en cuenta que hay factores para llegar a ese punto. En ocasiones podemos preguntar y el expositor nos puede dar una respuesta muy extensa que no toque la duda que necesitamos disipar y, en su lugar, nos deja con una respuesta inacabada. Y después nos da vergüenza volver a preguntar o a veces nos da una respuesta que nos genera más dudas o cuestionamientos desde cierta perspectiva. Eso está bien, quiere decir que el tema es interesante y complejo, pero una buena respuesta nos debe dejar más certezas que dudas y eso depende de qué y cómo preguntar. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Y ya saben, recordando que no existen las malas preguntas, pero sí aquellas que nos pueden beneficiar más, ¿qué hay que tomar en cuenta para evitar formular preguntas equívocas o desacertadas? Para responder esto, necesitamos ir a la raíz, es decir, como público, tomar en cuenta ciertas acciones y actitudes desde la presentación. Respetar y no interrumpir la exposición. Escuchar con atención y con respeto a quien expone. Preguntar, ya sea para aclarar dudas o ampliar el tema. Si sabemos algún dato que pueda complementar lo que se expone, compartirlo con los demás. Tomar notas para reconstruir las ideas principales y las ideas secundarias y registrar la información compartida por el expositor. También para saber qué preguntar al final de la exposición y no interrumpir a quien expone. Este punto hay que considerarlo siempre.
Como parte de la audiencia, al momento de escuchar la exposición, es aconsejable realizar una serie de anotaciones en donde retomen o consideren los puntos más relevantes del tema, pues eso les ayudará no solo a fijar el conocimiento que vayan adquiriendo, sino a construir dudas y preguntas que puedan plantear al final de la exposición. Es muy cierto, profesor. Ahora vayamos a las dos últimas recomendaciones. Elaborar algunas preguntas que quieran hacer, ya sea sobre ideas o aspectos que no quedaron suficientemente claros, acerca de otros aspectos que puedan relacionarse con el tema o que no se mencionaron. Incluso pueden preguntar al expositor su punto de vista sobre el tema. Proponer ideas propias o construirlas con las del expositor. Recuerden también que cómo preguntar es casi tan importante como qué preguntar. Siempre es aconsejable levantar la mano para solicitar la palabra y decir, por ejemplo, me quedé con esta duda, ¿puede ayudarme a resolverla? Una pregunta realizada con claridad y amabilidad contribuirá a mejorar la calidad de la exposición y el ambiente del grupo. Muy buenas recomendaciones, profesor. Ahora los invito a que veamos el siguiente video de la exposición de unos alumnos. Pongan atención para analizarlo después. ¿Están listos? Vamos a verlo. Compañeros, esta ocasión les expondré sobre el tema las alteraciones en la imagen corporal. Con este tema quiero compartir con ustedes los problemas que una persona puede llegar a tener en, por ejemplo, su salud. Primero hablaré sobre lo que es la alteración de la imagen corporal, posteriormente sobre la anorexia nerviosa, después el tema de la bulimia nerviosa, para que finalicemos con la obesidad y el cierre de esta exposición. Se entiende por alteración de la imagen corporal a la presencia de juicios valorativos sobre el cuerpo que no coinciden con las características reales. La imagen corporal está integrada por componentes perceptivos, cognitivo-afectivos y conductuales. Estas alteraciones se perciben principalmente en el cerebro y nos pueden llevar a múltiples situaciones de riesgo como son la anorexia, la bulimia o la obesidad. Empecemos por la anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa es un trastorno alimenticio que se caracteriza por una aversión al alimento que ocasiona inanición y una capacidad para permanecer en un peso corporal mínimo, considerando normal para su edad y estatura. Ahora, la bulimia, por otro lado, es un trastorno alimentario en el que una persona tiene episodios regulares de comer una gran cantidad de alimento, es decir, atracones, durante los cuales una pérdida de control se da sobre la comida. La persona utiliza luego diversas formas, tales como vomitar o consumir laxantes, para purgarse y evitar el aumento de peso. Y por último, la obesidad se caracteriza por una acumulación progresiva y excesiva de grasa, particularmente en el abdomen, y por un crecimiento corporal. En niños y adolescentes, la obesidad tiene que ver con la alimentación y actividad física, entre otros factores. Es importante señalar que un exceso de alimentos puede producir obesidad con el consiguiente aumento de peso y un riesgo de infarto cardíaco, hipertensión y otras enfermedades. Como conclusión, podemos decir que el deseo de algunas personas por verse bien y ser aceptados por los demás es lo que determina cómo influye en su imagen corporal, principalmente en los jóvenes y en la adolescencia. Es normal que se le dé importancia a la apariencia. Sin embargo, como he dicho, los jóvenes tienden a exaltar el conjunto de estos rasgos físicos. ¿Tienen alguna pregunta? Cuando hablas de las alteraciones, ¿te refieres a las personas que se ponen todas locas? No, si pusiste atención, expliqué que estas alteraciones se refieren a cambios que pueden llegar a tener repercusión en sus estados físicos y emocionales. Tengo una duda. Que si alguien tuviera uno de estos trastornos, ¿qué es lo que podríamos hacer? Puedes salir de esto, vas a hacer algo. Acudir con un especialista para que lo ayude con ese trastorno y esa persona pueda llegar a hacer su vida normal como cualquier otra. Es muy importante que cuando algún compañero realice una pregunta y se le responda, pongan atención, ya que es una falta de respeto que no se atienda porque no les gustaría que les pasara lo mismo, ¿cierto? Ahora les pido que nos ayuden a reforzar la respuesta que acabo de dar a Francisco, por favor.
¿Por qué se dan estos cambios en los adolescentes? ¿Cómo una persona puede ayudar a resolver a otra persona a resolver estos trastornos? ¿Crees que estos trastornos tengan influencias externas como la publicidad? ¿Hay soluciones fáciles y viables para resolver estos casos? Creo que tienes muchas inquietudes sobre el tema. Por lo mismo, te invito a que no te quedes solamente con la información que compartí y aproveches la oportunidad para investigar más sobre el mismo. En pocas palabras, ¿cómo podemos prevenir la alteración de nuestra imagen corporal? Pues es la presencia de juicios valorativos sobre el cuerpo que no coinciden con las características reales. Y estas alteraciones se perciben principalmente en el cerebro y nos pueden llevar a múltiples situaciones de riesgo como lo son la anorexia, bulimia y obesidad. ¿Cómo vieron la exposición anterior? ¿Notaron algunos aspectos sobre la manera de cuestionar o responder de los que se mencionaron al inicio de esta sesión? Primero, analicemos la parte en donde la compañera hace la siguiente pregunta. Cuando hablaste de las alteraciones, ¿te refieres a que las personas se ponen todas locas? Como pudieron notar, esta alumna hizo una pregunta que no está formulada de acuerdo con el tema y además la realiza con un tono sarcástico y riéndose. Alumnas y alumnos, les hago la siguiente pregunta. ¿Consideran que es la actitud y la manera en que se tienen que hacer las preguntas de acuerdo con lo que hemos estado viendo en esta sesión? Obviamente no, profesor, porque como usted lo mencionó antes, el público debe hacer sus anotaciones durante la exposición para que cuando llegue el momento de las preguntas, éstas puedan formularse con un sentido y una intención de aprendizaje y no como un juego como en este caso. Porque, dígame, profesor, ¿qué es eso de las personas se ponen todas locas? Lo que debo decir es que la respuesta del expositor fue muy acertada, porque a pesar de que le preguntaron algo ilógico sobre el tema, le respondió acertadamente. Efectivamente, me agradó la manera en que el expositor respondió, ya que lo hizo con propiedad y también poniendo un límite sin dejar de hacerlo con respeto. Ahora vayamos con otro ejemplo. Otro compañero hizo la pregunta. Si alguien llega a tener algún tipo de estos trastornos, ¿qué se debe hacer? En este caso, como pueden notar, el compañero cuestionó al expositor con una actitud de respeto y congruencia. ¿Se dieron cuenta de eso? Así es, profesor. Por eso es que también el expositor le respondió correctamente, ya que la pregunta estaba sustentada y creo que fue adecuada y tenía relación directa con el tema. Muy bien, Enrique. Creo que por lo menos en este caso sí se está cumpliendo con el propósito de la sección de preguntas y respuestas en una exposición. Veamos un ejemplo más. Se percataron de que mientras este alumno estaba haciendo su pregunta y el expositor le respondía, la compañera se encontraba echando relajo. Enrique, ¿qué pasó después? Lo que yo vi es que el expositor, después de haber respondido, les comentó a los demás que cuando algún compañero realice una pregunta y se le responda, pongan atención, ya que es una falta de respeto que no se atienda porque no les gustaría que les pasara lo mismo. Por lo que les pidió que ayudaran a reforzar la respuesta que acababa de dar a su compañero. Después de eso, noté que hubo un momento de tensión y el expositor decidió darle la palabra a otro compañero que quería hacer una pregunta, profesor. Muy bien, Enrique. Se nota que eres muy buen observador. Considero que el expositor tenía toda la razón de haber dicho lo que dijo, porque es muy importante que exista respeto hacia el trabajo de los demás y, por supuesto, hacia la propia audiencia. En este caso, hacia sus compañeros. Ahora veamos el ejemplo en donde un compañero presiona al expositor con una serie de cuestionamientos para que éste le responda una pregunta compleja. ¿Cómo lo hizo, Enrique? Yo lo que noté fue que un compañero comenzó a hacerle una serie de preguntas al expositor, de tal manera que al presionarlo con estos cuestionamientos, este no supo responder y lo único que dijo fue que tenía muchas inquietudes y que lo invitaba a que no se quedara solamente con la información que él había compartido y aprovechara la oportunidad para investigar más sobre él mismo.
Especialmente en este caso, quiero enfatizar que en ocasiones cuando una persona escucha con atención y tiene algunos conocimientos sobre el tema, es muy probable que quiera profundizar más y por lo tanto presiona al expositor para que responda todas sus inquietudes. Sin embargo, si el expositor se ve rebasado por las preguntas, si siente que no cuenta con los conocimientos necesarios para responder, puede, como en este caso, sentirse abrumado y responder como vimos. Aquí lo único que hizo fue evadir las preguntas que le hicieron sobre el tema. ¿No lo cree, profesor? Así es, Enrique. Por último, veamos este ejemplo. La compañera realizó una pregunta: ¿cómo podemos prevenir la alteración de nuestra imagen corporal? Y como pudieron apreciar, el expositor no respondió de manera asertiva y clara. Sí. Noté eso, profesor, porque el expositor, en lugar de responder de manera directa y concreta, empezó a hablar de muchas cosas de lo que ya había explicado anteriormente y evadió la esencia de la pregunta. Efectivamente, no se trata de evidenciar al ponente. Siempre hay que tener respeto hacia los demás. Sin embargo, esto demuestra que la pregunta del receptor fue correcta y abrió una duda razonable que habrá que atender. Profesor, estamos llegando al final de nuestra sesión, pero no podemos despedirnos sin que antes nos brinde un repaso de todo lo que aprendimos relacionado con el aprendizaje esperado. Presenta una exposición acerca de un tema de interés general. El propósito, solicitar información o respuestas en una exposición. Claro que sí. Es importante que al momento de participar en una exposición como audiencia, pongan atención y tomen notas con la finalidad de que al momento de llegar a la sección de preguntas tengan una buena participación sobre la temática y se puedan resolver las dudas e inquietudes que lleguen a surgir, así como también aportar sobre el tema para hacerlo más enriquecedor. Por lo que les recomiendo que reflexionen que una exposición es una práctica que les permitirá fortalecer los conocimientos sobre un tema de interés y por lo mismo, independientemente del papel que lleguen a tomar, deben hacerlo con respeto y atención. Las preguntas deben ser congruentes, precisas, con un propósito o finalidad, con veracidad y siempre aportando algo sobre el tema. Nos quedó claro el contenido de esta sesión, profesor. Creo que ahora sí concluimos. Muchas gracias, maestro, por compartirnos este importante contenido. Los invitamos a que ubiquen en su libro de texto de lengua materna El aprendizaje esperado, presenta una exposición acerca de un tema de interés general. En específico, la sección dedicada a solicitar información o respuestas en una exposición y realizar las actividades que se propongan. Gracias a ustedes en casa por compartir con nosotros esta sesión de lengua materna primer grado, en la que hemos compartido sobre no se vale quedarse con la duda. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Entonces, profesor, lo que usted estaba diciendo era muy importante porque yo le puse mucha atención. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.